de sarampión. Sí. La República Argentina no está ajena a lo que está pasando en muchos países, y en este caso ya el conteo está determinando que hay confirmados 11 personas Sí. en la República Argentina con sarampión. Entonces uno se pregunta por qué llegamos a esta situación. Tiene que ver con que no estemos respetando un calendario de vacunación. Hemos hablado con Uboldi en su momento aquí y el año pasado cuando teníamos La Mañana en la otra radio, respecto a que hay por ahí muchas mamás que se han relajado respecto a llevar a los chicos a poner la triple viral. Sí. Si bien las escuelas Exigen. son muy exigentes en la provincia de Santa Fe, y en eso hay que decirlo, los docentes de la escuela primaria hacen un trabajo de hormiga sumamente importante respecto a ir detectando a los chicos que no presentaron un carnet de vacunación o que tengan faltantes. Todavía es como que hay que seguir insistiendo en esto. Y qué mejor que poder hablar con alguien que conoce mucho de este tema. Me estoy refiriendo al infectólogo, al doctor Hugo Pisi, santafesino él, con una trayectoria determinada, que siempre tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo estás, Hugo? Daniel te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Bien, decíamos, desde el gobierno de la provincia de Santa Fe se hizo mucho hincapié respecto a que en las escuelas primarias los docentes sigan haciendo el control respecto a cómo viene la cuestión de la vacunación de la triple viral, pero parece ser que eso no está alcanzando. ¿Qué nos está pasando, doctor? Bueno, en general, después de la pandemia, las madres, no todas, pero un porcentaje nos dejó de ayudar, que era muy minuciosa, muy cumplidora. Hay gente que está, por ejemplo, con problemas que no acepta las vacunas por el hecho de que son naturistas o porque son antivacunas. Ayer casualmente una ex alumna mía santafesina desde Ramallo, de Ramallo, provincia de Buenos Aires, me decía, acaba de nacer un niño, la madre no le quiere poner ninguna vacuna porque es naturista. Digo, sigan el protocolo, hablen con la directora hablará con el juez. Los jueces están actuando. O sea, yo creo que ustedes como emisores de conceptos sanitarios, los jueces en la última instancia, las maestras que son maravillosas, las enfermeras y todo el equipo de salud, bioquímicos, médicos, fisioterapeutas y demás, tenemos que apoyar a esto para salir o para volver a ser lo que éramos. Porque Argentina, en un momento, unas décadas atrás, era el adalid de la alfabetización y de la vacunación en toda Latinoamérica. Hoy en día ya nos superó Chile y ya nos superó Uruguay. O sea, por eso tenemos 12 millones de personas que no estudian, que no trabajan, que no leen, que no interpretan un texto. Evidentemente, la ignorancia en estos casos también es uno de los pilares del fracaso, ¿no? Bueno, por uno también piensa la cuestión de la triple viral, también pensar en la rubiola, que hay distintos focos que se han determinado, y uno dice, todo lo que fue un movimiento de no vacunarse, ¿cómo ha aprendido dentro de la sociedad? Sí, es tremendo, pero miren, les voy a dar una cifra que nadie habla de esto. Hay 94.000 niños que no se pusieron la primera dosis de la triple viral y hay 105.000 que no se colocaron la segunda. O sea, esos 105.000, y estos son datos estadísticos, o sea, se colocaron la primera, pero después la madre no los llevó para la segunda. Bien. Y al ser triple viral te protege contra rubiola, que para el embarazo es algo fundamental. Los niños nacen muy dañados cuando una madre adquiere rubiola en el embarazo. Es contra la papera y contra el sarampión. Entonces no hay ninguna duda que todos estos casos que tenemos, de los cuales 4 de los 11 en provincia de Buenos Aires, Florencio Varela, no tenemos el contacto, o sea, es como una infección comunitaria, no sabemos de dónde viene el virus. Los otros 7 que están en capital, sí sabemos que hay antecedentes de viaje, gente que vino de Ucrania o de Rusia. Yo tengo la información que era Rusia, después apareció como que era Ucrania, pero de ahí vino la contaminación. Y siempre hay bolsones en el mundo de sarampión. Hoy, en América, el país más contaminado es Estados Unidos. Tiene 5 estados con sarampión, de los cuales el estado de Texas, 164 casos con un óbito. O sea que un chico de 18 años murió por sarampión en Texas. Entonces la cosa está complicada. Canadá, que nunca ha tenido nada, que son tan prolijos, tiene casos. Brasil y lógicamente nosotros. O sea que esto impone una vacunación y yo creo, y me gustaría
comentarlo acá, creo que va a haber una campaña nacional. Claro, que uno piensa que, a ver, uno puede dudar por alguna vacuna determinada, pero dudar sobre una triple viral me parecería bastante exagerado respecto a las bondades y que está dentro del calendario, que es gratuito. Me parece que a estas alturas plantearnos eso sería bastante ingenuo. Hay un hecho muy significativo que lo cuento siempre como anécdota. Cuando empieza a terminar, a aflojar la pandemia y la gente empieza a salir, alumnos de sexto año de medicina salieron a hacer preguntas. Entonces le preguntaban, en un shopping, en un barrio, en cualquier lugar, en el comercio, en el supermercado, le decían, señor, señora, ¿qué opina usted de la vacuna? Bueno, entonces había algunos que despotricaban, que hablaban mal de las vacunas. Entonces los chicos, esto no estaba previsto, pero los chicos muy sagaces, le dicen, ¿usted sería tan amable de escribirme? Mira, acá tengo un cuaderno y una lapicera. ¿Sería tan amable de escribirme usted qué es lo que piensa? 4 o 5 renglones nada más. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, el que menos errores ortográficos tenía en 5 renglones eran 20. Ahora ustedes me van a explicar a mí que una persona que no sabe escribir puede hablar de la constitución técnico-científica de una vacuna que nos sacó de la Edad Media, porque las vacunas y el agua potable nos han sacado de la Edad Media. O sea, eso es una cuestión, diríamos, incontrastable. ¿Qué tal, doctor Guillota? Lo saluda. Hablamos de los movimientos antivacunas y lo que está sucediendo en Argentina. Hablaba de que posiblemente, a diferencia de Estados Unidos, nuestros funcionarios no parecerían tener una actitud antivacunas y que podría haber un refuerzo en las campañas de vacunación. ¿Hay algún punto que sea crítico? O sea, ¿en qué momento hay que empezar a preocuparse según los casos de sarampión que vayamos viendo? No, esto ya es para preocuparse. Lo que pasa es que ahora están haciendo como un refuerzo en toda la zona donde ha sucedido esto. Pero yo creo, estoy convencido de que va a haber que hacer algo más grande, y ya hay algunas provincias, algunas jurisdicciones que lo han decidido solas, O sea, ya hay algunas jurisdicciones que han decidido reforzar. Y el sarampión, miren, les voy a dar datos, a ustedes siempre les gustan las estadísticas. Desde el año 2000 hasta el año 2024, si no existiera la vacuna contra el sarampión, la humanidad hubiera perdido 60 millones de personas. ¿Esto de dónde sale esta inferencia estadística? Estudios predictivos de centros de información de organizaciones mundiales. Entonces, convengamos que la vacuna contra el sarampión ha sido un hito en la historia de la medicina. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y además que son 3, o sea, una sola vacuna que te cubre de 3 enfermedades, ¿no? Doctor, vamos a entrar en una etapa ahora nomás, a la vuelta de la esquina. Tenemos la etapa viral respecto a bronquitis en los chicos, a cuestiones que tienen que ver con alergias. ¿Y qué podemos decir del COVID? ¿Está todavía el COVID? Porque algunos todavía se están preguntando. Absolutamente. Nosotros tenemos internados hoy todavía con insuficiencia cardíaca por COVID. En el 2003, que es la última estadística que tengo, el 2003 mató 500 personas y en planilla había 100 millones de personas consultadas, diagnosticadas con COVID. Cuando yo digo 100.000 personas en planilla, debe haber un 30% de subregistro que también padeció COVID. El COVID sigue circulando y sigue dañando, y hoy todavía no podemos sobreponernos de todas las lesiones que dejó, porque el COVID ha dejado tantas secuelas que todos los hospitales escuelas, los que son de las universidades, tienen comité, y ese comité está integrado por distintas disciplinas para ver si lo podemos subsanar, pero hay algunas que no podemos subsanarlas. Ejemplo, demencia. Los cuadros de demencia no podemos hacer nada. Hay algunos cuadros, por ejemplo, importantes de pérdida del olfato que no podemos hacer nada. Entonces, hay algunas lesiones auditivas que no podemos hacer nada, el famoso tinnitus, ese ruido permanente que tiene cosas. Las alteraciones del corazón. Hace unos días tuve el placer de recibir acá un grupo de cardiólogos españoles que vinieron, y miren qué interesante esto, que les va a agradar este comentario. Todos pagados por la Fundación Messi, que a mí me dio muchísima alegría. O sea, 7 españoles vinieron a nuestro hospital escuela, el Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba,
y ellos los 7 pagados. ¿Por qué? ¿A qué vinieron? Un nuevo método para poder subsanar las arritmias que dejó el COVID, con una aparatología de primera que ya en nuestro hospital tiene, la única que hay desde México para abajo, no hay otra aparatología como la nuestra, de la Universidad Nacional. Bueno, entonces vinieron los españoles y nos contaron su experiencia, una metodología fantástica. ¿Quién fue el primer paciente? Un profesor titular de la Facultad de Medicina, salió caminando, con una arritmia que no podía vivir. Entonces, ¿qué quiero transmitirle? Ha dejado desastres, el COVID ha dejado desastres, aparte de los 24 millones que dicen los organismos multicéntricos, o sea, donde hay capacidad técnico-científica, han hecho estudios, dice que no son 8 millones de muertos, son más de 20 millones de muertos por causas conexas. Y lo más curioso de toda esta historia, que nos ha quedado una pérdida de 18 meses, estudios técnicos, científicos, inferencias estadísticas, 18 meses de pérdida de expectativa de vida post-COVID. ¿Entienden? Sí. 18 meses de pérdida de expectativa de vida a toda la humanidad por COVID. Por último, volver al tema por lo cual lo hemos convocado, que tiene que ver con el sarampión, y hacer hincapié nuevamente en la triple viral y en que las mamás controlen un poco el calendario de vacunación, porque hay muchos chicos que tienen una sola dosis y no tienen la segunda, tienen la primera y le faltan las otras. Eso es también importante destacarlo. Absolutamente. Además, no hay que llevar más el carnet, estamos todos registrados en Mi Argentina y demás. Fíjese que estábamos en una reunión de Ateneo, nosotros en el Centro de Enfermedades Tropicales somos 60 profesionales más o menos, y dice la prensa, inundación espantosa en Bahía Blanca. ¿Qué reacción tuvimos todos los que estábamos ahí? Ojalá que todos los bahienses estén vacunados. ¿Por qué? Porque si se lastiman con sus pies o sus manos con algo cortante debajo del agua, el tétano. Si el agua se juntó, el agua potable con el agua de los pozos negros, la hepatitis, también, la hepatitis A, también gratis. Si tuvieron que dormir en colchones mojados de noche, frío, a cualquier edad, pero fundamentalmente 55, 60 en adelante, la neumonía. Todas cosas gratuitas que inclusive yendo a cualquier vacunatorio, las chicas maravillosas que son las que manejan la parte de inmunización, nuestras enfermeras van a apretar un botón y van a decir, a usted le está faltando esto, a su hijo le falta la otra, usted tiene que tener un refuerzo de esto. Miren, las cosas, no hay excusas. Doctor, agradecerle estos minutos que ha tenido para con nosotros, como siempre. Le dejo un abrazo gigante desde Santa Fe. Hasta pronto, el cariño de siempre. Hasta luego. Esa gente tan amorosa de Santa Fe, adiós. Un abrazo grande. El doctor Hugo Pizzi charlando con nosotros, un poco reforzando el calendario de vacunación que tiene que ver con la triple viral. Yo fuera de aire, cuando cruzábamos unos mensajes con Hugo, tengo un trato bastante directo con Pizzi. Decía, Hugo, vamos a ir por el lado de, si bien al aire no lo tuteo, vamos a ir por el lado de reforzar el tema de la triple viral. Y él me decía, sí, por esto, aquello. Y la importancia o la relevancia de que hoy, para todas las madres y padres que tengan sus hijos, hoy es totalmente digital. O sea, si ya no hace falta tener ese carnecito que nuestras madres guardaban por las dudas, ya está todo en la computadora. En cualquier centro de vacunación hay disponibilidad, vas y si no te dan una fecha para cuando haya disponibilidad, te pones todo lo que te falta. Pero las escuelas siguen pidiéndolo, no es que siguen pidiendo a ver cómo está el calendario, porque claro, las escuelas no tienen acceso a eso. Lo que habría que preguntar es ¿por qué en estos años